Vamos a comenzar con la etapa 3, que es estructuras básicas de programación. Y el funcionamiento de un robot dice que está compuesto por sensores, controladores y actuadores. Los sensores le permiten darse cuenta de su entorno y envían información al controlador, que es lo que tiene el robot. El robot tiene dispositivos de entrada, de procesamiento y dispositivos de salida. Y los sensores son dispositivos de entrada. Entonces, por eso está una línea aquí que se enlaza. Luego el controlador procesa la información que recibe y la transforma en acciones, que es el que hace el procesamiento. Las computadoras tienen CPU y los robots, ahí en los robots se le llama controladores. Y después vienen los actuadores, que son los mecanismos que le permiten comunicarse e inferir en su entorno. Pueden ser neumáticos, hidráulicos, eléctricos, o sea, para que se mueva. Entonces son los dispositivos de salida, por eso están así, ¿vale? Las estructuras de programación, aquí ya vamos a empezar más en materia de programación, se dividen o se clasifican de la siguiente manera: programación secuencial, programación condicional y programación cíclica. La condicional es indicarle al robot paso a paso, de principio a fin, las acciones que va a ejecutar. La condicional, la evidencia que vamos a hacer en esta etapa es de programación secuencial. Pero no está de más saber, la programación condicional es cuando se evalúa una condición que puede ser contestada con una falsa o verdadera. Por ejemplo, le podemos decir, si tienes el foco verde encendido, camina. Si no, entonces detente, ¿sí? Es una pregunta, es una condición, el que tenga el foco verde para que camine. Si sí, entonces está verdadero, y si no, pues hace otra cosa cuando está falso. Programación cíclica, cuando una parte del programa se repite las veces que se indique en el mismo programa. Por ejemplo, si yo quiero que se mueva el robot de vuelta y se regrese a mí varias veces, esa es una programación cíclica. Ahora, estos conceptos: programa es un conjunto de instrucciones, comandos, órdenes o procedimientos escritos en un lenguaje de programación, en este caso el LOGIC, para que una computadora pueda realizar una tarea determinada de manera correcta y rápida. Un programa de calidad debe tener las siguientes condiciones: exacto, claro, eficiente y portable. Y la programación es la metodología o proceso de construir un programa. ¿Sí? Nosotros vamos a construir programas, pero tenemos que tener una metodología. Durante este proceso, el programa es escrito de acuerdo a una sintaxis del lenguaje de programación. Se prueba, se depura, se implanta y se le da mantenimiento. Ahorita vamos a ver esas partes. El código de los programas es escrito por profesionales conocidos como programadores. Entonces, en este semestre vamos a hacer un poquito programadores. ¿Sí? Aquí está el desarrollo de los programas, que es toda la programación. Dice, fase 1, definición del problema. O sea, primero tenemos que saber qué queremos hacer, ¿sí? Para dónde queremos que se mueva el robot, si se detiene, si prende un foquito, etc. Fase 2, analizarlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué comandos tengo que utilizar si yo quiero que se mueva y luego que dé vuelta y luego que prenda el foco, etcétera, etcétera? Diseño, empezar a hacerlo, ¿sí? Codificación, ya es con lenguajes, esto es más para las computadoras, porque la computadora al fin y al cabo siempre maneja ceros y unos, el código binario. Entonces se marca también codificación. La fase 5, depuración, es quitarle los errores. Si yo me equivoco o si está algo mal, el programa no funciona y entonces es quitarle los errores para que funcione. Fase 6, documentación. Aquí, cuando yo hago un programita, tengo que realizar un manual de cómo se usa, ¿sí? Luego, fase 7, implementación del programa. Es descargar todos los programas que yo hice y lo instalo en los lugares donde se va a utilizar.
Fase 8, mantenimiento del programa, es adecuar los programas según las necesidades que se van presentando. ¿Sabes qué? Yo ya no quiero que haga esto, quiero que haga esto otro. Bueno, se le da mantenimiento y no se corrige porque está bien, pero se cambia según lo que el cliente necesite. ¿Sí? Ahora, los lenguajes de programación es el conjunto de símbolos, vocablos y reglas que controlan el comportamiento físico y lógico de una computadora. Permite al programador, entre otras cosas, especificar los datos que van a ser procesados y almacenados en ella. Y luego, un lenguaje de programación estructurado por bloques, que es lo que vamos a manejar, lenguajes estructurados que contienen una sección de código que permite que grupos de sentencias sean tratados como si fueran una sola. O sea, son más simples, eliminando el obstáculo de la sintaxis y concentrándose en la lógica de la programación, que es lo que vamos a hacer nosotros. Ahora vamos a explicar un motor DC, ¿qué es? Bueno, primero contiene los siguientes parámetros: voltaje de operación, corriente de operación, velocidad, torque y control de velocidad. Los motores DC son motores de corriente continua o directa, que es en una máquina es el que convierte energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio, o sea, las llantitas, gracias a la acción de un campo magnético. Son de fácil control de velocidad, por tal motivo se utilizan en donde se requiere un control de velocidad constante. ¿Sí? Y aquí les puse un dibujito de cómo es. Ahora, en los parámetros que les dije ahorita, el voltaje se refiere al voltaje en el cual debe trabajar el motor. En robots, como los que vamos a ver en este semestre, es de 1.5 volts a 12 volts. Y luego la corriente de operación es la cantidad de corriente que el motor requiere. Entre más sea la carga que tenga el motor, más será la corriente que necesite. ¿Sí? Es como los carros. Las camionetas que cargan más, pues tienen un motor más potente. ¿Sí? Y luego viene la velocidad. Se refiere a la velocidad con la que se gira el eje del motor. Está dada en revoluciones por minuto. En nuestro caso utilizaremos velocidades entre 100 y 600 revoluciones por minuto. Y luego el torque. Es la fuerza que el motor ejerce sobre la carga. Entre más sea el torque, más pesada podrá ser la carga. ¿Sí? Y el control de velocidad es controlado a través de la señal PWM, compuesta por una serie de pulsos. En Logic podemos elegir una velocidad con una escala de 0 a 15. Ahorita lo vamos a ver cómo. Lo cual son las márgenes de señales PWM. Que maneja el programa para controlar la velocidad de un motor, donde 0 significa que el voltaje enviado al motor es de 0 volts, o sea, está detenido, y 15 es el voltaje máximo que puede enviar el controlador, es la velocidad máxima, ¿sí? Es donde el robot se mueve más rápido. El motor, que es entre 5 y 7 volts, tomado en cuenta que la velocidad de un motor depende del voltaje que recibe, o sea, depende también de las pilas. ¿Sí? Ahorita vamos a ver todo eso. ¿Qué usos se les pueden dar? Pues en los elevadores de vidrio para carro, los microondas, las impresoras, todo tiene motorcito. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué quiere decir delay. Delay es una función que hace que el procesador espere un tiempo definido antes de ejecutar la siguiente instrucción. Tiene un parámetro de entrada en milisegundos que va desde 0.1 hasta 25 segundos. Chéquense bien esto. O sea, si yo quiero que camine mi robot, le voy a poner un comando y luego le tengo que decir cuántos segundos va a caminar siempre. Es una de las funciones más usadas en programación. Es un retraso en el tiempo en donde toda acción que esté encendida o apagada durante el funcionamiento del programa quedará en este estado durante el tiempo asignado. ¿Sí? Es dependiendo de lo que nosotros queramos. Si queremos que camine durante 5 segundos, le tenemos que poner delay. Si queremos que prenda un foco durante 1 segundo, tenemos que poner delay. ¿Sí? Ahora sigue el movimiento. El movimiento está formado por cinemática, que es la que estudia el movimiento de los mecanismos en el espacio, y la magnitud utilizada es el desplazamiento.
En los robots, el estudio cinemático nos permite conocer la ubicación exacta en la que se encuentra el actuador. El actuador, acuérdense que es el CPU del robot, que realizará la manipulación de objetos. Es importante realizar un diagrama esquemático del robot donde se indiquen sus dimensiones y posibles movimientos, ¿sí? Primero, para dónde va a ir, hacia dónde, cuánto va a cargar, etc. Las articulaciones, estructuras mecánicas que permiten el movimiento de distintas partes del robot, ¿sí? Es como las articulaciones de nosotros. Existen dos tipos básicos de articulación, la rotacional y la lineal. En la rotacional permite un movimiento angular usualmente producido por motores. Su movimiento se mide en grados o radianes, ¿sí? O sea, cuántos grados se va a abrir, etc. Lineal permite un desplazamiento en una sola dirección. Su desplazamiento se mide en unidades de distancia. Ahora vamos con el eslabón, que son estructuras rígidas que le dan amplitud a los movimientos de las articulaciones, ¿sí? Donde se unen. Los grados de libertad, también llamados DOF, Degree of Freedom, de un robot es el número de movimientos independientes que puede tener. Y en la mayoría de las ocasiones es igual al número de articulaciones que posea el robot. O sea, si tiene 4 articulaciones, pues puede hacer 4 movimientos, ¿sí? Aquí, ¿se acuerdan en la etapa 1 que decíamos que estaba los hacían los robots muy parecidos a nosotros para que nos puedan ayudar en nuestras funciones, ¿verdad? Ahora vamos con el servomotor. El servomotor se parece mucho al motor DC, ¿sí? O DC motor. Este es un motor de corriente continua también que tiene la capacidad de ser controlado y mantenerse estable en cualquier posición dentro de su rango de operación. Generalmente 180 grados. Las partes de un servomotor son estas: motor de corriente continua, sistema de engranajes reductores, circuito de control y terminales. Muchachos, el DC motor es para que el robot camine y el servomotor se utiliza más que todo para que mueva los brazos. Se ponen, obviamente no tiene brazos como nosotros, pero le podemos poner aditamentos para que se abran y cierren. Por eso se habla de grados. 180 grados es lo máximo que puede abrir, como si diéramos un abrazo grande, ¿sí? 25, un abrazo chiquito, así. Los servomotores disponen de 3 cables. Aquí están, miren, en el dibujito amarillo, rojo y negro. La terminal positivo, ese es cable de alimentación positivo, es el que recibe la alimentación del motor de 4 a 8 voltios. Y luego terminal negativo es el cable de alimentación negativa que referencia tierra del motor de 0 voltios. Y entrada de señal, cable de control que indica la posición deseada al circuito. La diferencia del servomotor y DC motor son que este tiene 3 cables y el otro nada más 2, ¿sí? Y los usos: no se puede usar en la robótica, automatización y modelismo. Ahora vamos con los LEDs. Los LEDs, ahí les puse un dibujito. Son estos foquitos que hemos visto, sobre todo en Navidad. Entonces, ¿qué son? Son diodos emisores de luz, Light Emitting Diode, por eso se le llama LED, construido por un material semiconductor con 2 terminales, aquí están los 2 terminales, que emiten una radiación electromagnética en forma de luz al estar activados. Sus características es: convierte en luz la corriente eléctrica de bajo voltaje que atraviesa su chip. No se calientan demasiado, no tienen filamento que se queme y son muy pequeños y no contaminan. Tienen muchas ventajas, ¿sí? ¿En qué se pueden usar? En iluminación, dispositivos de señalización, linternas, relojes, luces de medios de transporte, etc., ¿sí? Y aquí está un dibujito para su funcionamiento. Aquí la energía sale de la terminal positiva, ¿sí? Y pasa